Recordemos que estamos con el cuento y que todo esto ya lo habíamos visto la clase pasada, así que lo pasemos rapidito nada más como un repaso, así que presten atención rápidamente. Ahora continuamos con los subgéneros narrativos que de igual forma ya habíamos visto en unas videoclases anteriores, pero los retomaremos para que no se les olvide. Iniciemos con el de ciencia ficción. Recuerden que la ciencia ficción es un género cuyo contenido se encuentra basado principalmente en logros científicos que podemos alcanzar en algún futuro, pero que no necesariamente tenemos ahorita, como los ejemplos que están pasando en estos videos que acompañan al texto que les acabo de decir. Dense cuenta que ninguna de esa tecnología la tenemos, pero en algún momento podemos quizás llegar a alcanzarlo. Eso es la ciencia ficción. Vamos con el género más común en los cuentos, el cual es el de fantasía. La fantasía es un género de ficción. Recuerden que ficción es algo que no existe o que es de mentiras, cuyos principales elementos son sobrenaturales e irreales. El género fantástico incluye personajes o situaciones que nunca podrían pertenecer al mundo real. Por ejemplo, personas que vuelan, como Peter Pan, animales que hablan, magia, elfos, hadas madrinas, etc. Como más o menos los ejemplos que estamos viendo en ese pequeño video que aparece también con el texto, que aunque son de conocidas películas, sirven bien para ejemplificar lo que es la fantasía. Ahora sigamos con el siguiente subgénero, que es el policíaco, donde se realizan hechos ficticios relacionados principalmente con criminales y con la justicia, entiéndanse policías, detectives, etc. Generalmente teniendo como un tema principal la resolución de un misterio o la persecución de delincuentes o alguna cosa relacionada a esto. Más o menos como el pequeño ejemplo que de igual forma, como en las anteriores, aparece ahorita, que es un video sencillito, que realmente no es de una historia conocida, pero sirve como ejemplo. Continuemos con el siguiente subgénero, que es el género del terror, muy conocido entre todos ustedes y que normalmente es uno que les agrada bastante cuando van a ver una película. Es un relato literario que intenta generar sentimientos de miedo en el lector. Para esto presenta historias vinculadas a las temáticas más atemorizantes para los seres humanos, como la muerte, las enfermedades, los crímenes, las catástrofes naturales, los espíritus y las bestias sobrenaturales. En general, el terror trata de darles miedo, sí. Esa es su principal función. Terminamos de esta forma los subgéneros narrativos y vamos a comenzar ahora con los recursos que de igual forma sirven para narrar la historia, iniciando con uno básico en cualquier obra literaria, que es la descripción, que sirve para que el lector se haga una idea del ambiente, los aspectos físicos y los personajes, ya que como su nombre indica, describe cada uno de los elementos presentes en la historia. Si no nos describe de qué se trata, no sabremos dónde se está llevando a cabo ni cómo son los personajes. Así de simple es este asunto. El siguiente es la narración. Es un suceso secuencial de eventos o acciones realizadas por los personajes en un lugar determinado y durante una cantidad de tiempo preestablecida, contada por un narrador, el cual puede ser un personaje o alguien externo a la historia principal. Dicho de una forma más simple, es el que nos va contando lo que sucede en el cuento. A la hora que lo estamos leyendo, siempre existe un narrador. Vámonos con el que sigue. El siguiente es el diálogo, que es un intercambio de información entre dos o más personas en donde se representa una conversación entre personajes. Curiosamente, el diálogo de estos tres es el único que es prescindible, o dicho de otra forma, no es obligatorio incluir un diálogo en una historia. Por último, tenemos dos elementos que vamos a analizar ahorita que nos sirven para redactar una historia o cualquier tipo de documento en general. El primero que veremos son los sinónimos, que son palabras que tienen un significado idéntico a otra. Se utilizan para evitar la repetición de palabras y adornar o embellecer un escrito. En la escritura del cuento se utiliza cuando no queremos repetir la palabra varias veces. Ejemplo, en vez de decir contento, decimos que está alegre. En vez de decir que está hermosa, decimos que está bonita. O como los ejemplos que aparecen en la imagen que están acá. En vez de decir escuchar, decimos oír. Y así nos podemos ir. El siguiente que vamos a analizar
son los pronombres, que son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición, es decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. ¿Cuáles son los pronombres? Los más básicos son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, y así nos podemos ir. Pero mejor veamos el ejemplo que apareció, donde podemos ver en el de hasta abajo cómo dice que Carlos es amable y es sustituido por un pronombre que es él y solo dice él es amable sin necesidad de mencionar el nombre de Carlos. Esa es la función real de los pronombres. Y agradezco su atención, muchachos, a este complemento sobre la videoclase vista la semana pasada. Así que la próxima semana me volverán a ver. Cuídense. Adiós.